Buenas tardes, nos presentamos, somos estudiantes del programa profesional en Ciencias del Deporte de la Universidad Manuela Beltrán. Quien le habla, Ángel Steven Sánchez, nos encontramos con Juan Sebastián Hernández, José Leacot y Juan Puentes. ¿Listo? Bueno, profe, nos encontramos con el profe Fernando Alquilian, procedente de Argentina. Eh, bueno, para dar paso a la entrevista, queríamos que su merced nos dé una introducción de los estudios que ha realizado, su experiencia laboral y dónde se encuentra trabajando en este momento. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme a participar de este conversatorio o entrevista con todos ustedes. Para mí siempre es muy grato compartir estos espacios de formación y actualización para futuros colegas y colegas. Bueno, yo estudié primero para lo que es la educación formal, para profesor de educación física, que es nuestra carrera de grado en Argentina, que es lo que son las carreras de grado, son aquellas que tienen como duración 4 años. Como los profesorados de educación física en su gran mayoría no funcionan en la universidad, por la historia de Argentina y su formación a docentes, para después seguir maestrías y doctorados, la universidad nos invita a hacer lo que se llama ciclo de licenciatura, que tiene una duración de 2 años. Entonces, después de recibirte de profesor de educación física, yo hice una licenciatura en actividad física y deportes. Luego, para ampliar mis conocimientos, hice otro ciclo de licenciatura en ciencias de la educación. Y actualmente estoy tratando de terminar una maestría, un posgrado, en formación deportiva infanto-juvenil. ¿Sí? Eso en el ámbito de la educación formal. En el ámbito de la educación no formal, yo hice deportes, natación, gimnasia artística, atletismo, pero la actividad que más me atrapó fue el taekwondo. El taekwondo, que lo practiqué desde los 15 años en adelante, casi 30 años, y pasé por el rol de alumno, de instructor, particularmente dirigido a lo que es la etapa de iniciación y a lo sumo de especialización deportiva. Mi interés siempre fueron las bases del deporte, no llegar al alto rendimiento. Después actué como árbitro en la modalidad de combate y actualmente me encuentro con un rol de capacitador para todos aquellos que quieran dar clases de taekwondo o que ya estén dando clases y quieran actualizarse. Particularmente yo me especializo, y esto lo quiero recalcar, en la pedagogía y en la didáctica, aplicado al deporte, ¿no es cierto? Y por supuesto que todo eso lo llevo al mundo del taekwondo. ¿Dónde trabajé y trabajo? Bueno, pasé por prácticamente todos los niveles educativos del sistema. Pasé por el nivel inicial, o sea, el jardín de infantes, la escuela primaria, la escuela secundaria, y actualmente me desempeño en la escuela secundaria y dando clases en donde se forman los profesores de educación física. Mayoritariamente ahí, en materias relacionadas con la didáctica y la pedagogía. Esas son mis áreas fuertes, digamos. Así que, y con el taekwondo estoy en eso, con las capacitaciones. Así que bueno, eso es un poco mi recorrido. Eso, profe, perfecto. Bueno, teniendo en cuenta lo que su merced nos comenta de que se ha enfocado mucho más en la parte de formación e iniciación en los deportistas de taekwondo, pues queremos tomar desde su experiencia cómo podríamos mejorar dos variables cinéticas dentro de este deporte, que es el taekwondo, que vendría siendo cómo mejorar la potencia y la fuerza, ¿sí?
Entonces, como primera pregunta, queríamos saber si su merced nos podría decir qué tipo de ejercicios o cómo son los entrenamientos para poder transferir de manera factible el trabajo, o sea, por medio de estos ejercicios, el mejoramiento de fuerza y potencia en los Bueno, sí, saben que cuando hablamos de capacidades condicionales, y particularmente de la fuerza, em, yo siempre, a mí siempre me gusta aclarar hacia qué público vamos dirigido y a qué etapa o en qué momento de la formación deportiva se encuentra. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la fuerza en un momento de iniciación al deporte o de la especialización al deporte o en el alto rendimiento, y tampoco nos puede dar lo mismo hablar de niños, adolescentes y adultos, ¿no es cierto? Yo creo que en, en el caso particular del taekwondo siempre ha habido una mirada como generalista o una mirada llevada al alto rendimiento, y después las personas que se desempeñan en otros niveles, como por ejemplo el de la iniciación deportiva, creían que con adaptar un poco las actividades que habían observado en el alto rendimiento, ya alcanzaba con llevarla a las etapas de iniciación. Es decir, ha habido una confusión muy grande desde mi humilde punto de vista sobre que todo da más o menos, todo es más o menos lo mismo, o con algún tipo de eh, menos cantidades o intensidades si hablábamos de gente que se iniciaba o niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, a mí me gustaría, no sé si ustedes apuntan a esto, hablar de entrenamiento infantil, ¿no es cierto? Que por ahí es el gran público, ¿no? Que yo siempre se los digo a los profesores de taekwondo. Les digo, ¿dónde está la masa de gente que necesitamos que haya para poder hacer que la actividad se desarrolle? En niños, ¿no? Niños, jóvenes, personas que se inician, que es lo que después podría llegar a dar eh, a, futuros competidores de rendimiento. Pero el objetivo fuerte de nuestra gran preparación deberían ser los niños. Eh, ¿Cómo desarrollar la fuerza en la niñez? Bueno, eh, los autores han tenido un poco de, han tenido un poco no, han tenido mucho respeto en el abordaje de lo que es el desarrollo de la fuerza en el caso de los niños, porque es difícil investigar qué pasa con el cuerpo humano cuando uno es niño. ¿Por qué? Y porque necesitaríamos hacerles pruebas de todo tipo para ver cómo está reaccionando el cuerpo del niño frente a distintos ejercicios que nosotros quisiéramos desarrollar con cada una de las capacidades. Y el caso de la fuerza es complejo, porque para saber qué pasa con el músculo de un niño en diferentes edades, habría que analizar a ese niño, habría que hacerle extracción de tejido muscular, biopsias, probar, ¿no? Aplicar ciertos test y ver qué pasa con ese cuerpo. Entonces, los autores es como que nos advierten que no hay mucha información en grandes masas sobre qué pasa con los niños y en la fuerza. Sí hay trabajos, porque ha habido casos en donde han podido evaluar a los niños. Por suerte, ha habido un avance en bibliografía específica relacionado con el entrenamiento de la fuerza en niños, y lo que sabemos es que los niños tienen que desarrollar la capacidad condicional llamada fuerza. Sí, la tienen que desarrollar como cualquier otra capacidad, como la resistencia, la velocidad, velocidad de reacción, la resistencia, particularmente la aeróbica,
¿no es cierto? Y en el caso particular de la fuerza, lo que sugieren muchos especialistas es que desde los niños trabajen la fuerza basándose particularmente en actividades relacionadas con el propio peso del cuerpo, ¿sí? Es decir, tratar de vencer la propia fuerza de gravedad que tu propio cuerpo intenta despegarse del suelo. Eso sería como una actividad en donde no habría ningún tipo de perjuicio hacia su integridad física, ¿no es cierto? Con cargas de actividades o ejercicios en donde realmente la persona lo pudiera hacer. Es decir, no improvisar, no llevar a cantidades que generen un abandono del propio ejercicio, sino realmente hacer una actividad de fuerza que realmente el sujeto lo pueda hacer con el propio peso del cuerpo. Ahora, ¿qué dicen también los especialistas relacionados a entrenamiento infantil? Nos dicen que, bueno, un niño puede cargar cosas, ¿no es cierto? Pero cosas que no impliquen una sobrecarga que le genere una lesión. ¿Y qué actividades los niños podrían realizar en donde implique una carga externa al sujeto? Bueno, pesos en donde realmente el sujeto pudiera eh, eh, manifestar una tensión, ¿sí? Yendo a la definición de fuerza, una tensión, un acortamiento de, de los grupos musculares y poder repetirlo de tal manera que le genere un reclutamiento de motoneuronas y a partir de ahí un mejoramiento o un incremento de sus capacidades coordinativas, que eso es importantísimo en la niñez, ¿no es cierto? El desarrollo de las capacidades coordinativas. Todos sabemos, quienes estudiamos educación física y deporte, que la fuerza está relacionada con la coordinación. Por lo tanto, ¿es importante que los niños trabajen la fuerza? Sí, pero no es el trabajo más importante en la niñez. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar al niño de manera integral, no en la búsqueda de algo en particular. ¿Por qué? Y porque está creciendo, se está desarrollando. Entonces, cuando los niños, vamos a diferenciar acá la clase de educación física de un niño que quiere aprender un deporte, ¿no es cierto? En la clase de educación física sabemos que siempre es insuficiente, que son muy poquitas veces por semana que tiene educación física, que los tiempos son acotados, ¿sí? No sé cuánto durará en Colombia, pero acá en Argentina, la clase de educación física para niños que van al nivel primario duran entre 40 y 50 minutos. Eso es lo que dura la clase. Y van 2 veces por semana un grupo, si van jornada simple, es decir, o a la mañana o a la tarde, y si van en doble jornada, tienen 4 veces por semana educación física, pero siempre ese tiempo, entre 40 y 50 minutos, lo que todos sabemos que hace insuficiente, según la Organización Mundial de la Salud, lo que debería hacer de actividad física un niño. No estaría dentro de las recomendaciones. Eso en educación física. En educación física, ¿qué hacen? Y un poquito de todo, ¿no? Lo que se pueda, lo que se pueda hacer. Ahora, si un niño va a un club y quiere entrenar un deporte y ya tiene más estímulos semanales, bueno, vamos a suponer que la clase de ese deporte dura 60 minutos. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar a la preparación física de ese niño relacionada con ese deporte? ¿Y cuánto tiempo le llevaría el entrenamiento de la fuerza entrenando ese deporte? Bueno, ahí hay que analizar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué edad tiene ese niño? ¿Qué tiempo de
práctica tiene ese niño, qué características tiene ese deporte en el cual yo quiero que se desarrolle ese niño, y a partir de ahí incorporar actividades relacionadas con la fuerza, con la resistencia, con la flexibilidad, con la velocidad, e intervienen cuestiones también conceptuales e ideológicas de los entrenadores. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un entrenador infantil que está en la etapa de iniciación deportiva, ahí habría que analizar si ese entrenador es alguien que procura la especialización deportiva precoz y va a querer ir rápido con el entrenamiento infantil, porque lo importante acá es empezar a detectar a ver quién tiene un biotipo y quién tiene características que para ese deporte va a tener posiblemente futuro y al resto ir descartándolo, o otros que ideológicamente pueden entender que la iniciación deportiva es la toma de contacto con un deporte, ir aprendiéndolo de a poco, que vayan aprendiendo todo lo que tiene que ver con las características generales de ese deporte que quiere aprender, con su técnica, con su táctica, con su estrategia, con lo que es la preparación de su cuerpo para poder hacer ese deporte también. Entonces, hablar del entrenamiento de la fuerza, y particularmente en los niños, desde mi punto de vista, implica todo un análisis. Dicho esto, vamos a suponer que queremos entrenar en un deporte. Bueno, hay que ver qué deporte es. Si en general son deportes por equipo, handball, básquet, vóley, fútbol, bueno, probablemente el entrenamiento de la fuerza sea un entrenamiento que forme parte de la famosa entrada en calor, ¿no es cierto? Porque si tenemos 60 minutos de entrenamiento de ese deporte con los niños y hay que entrenar ese deporte, en general la estructura de esa sesión de entrenamiento, bueno, entre 10 y 15 minutos de entrada en calor, preparación física, donde están incluidos el desarrollo de las capacidades condicionales, capacidades coordinativas, 35 minutos, si quieren, de entrenamiento de ese deporte y unos 5 minutos de fase final del entrenamiento o vuelta a la calma. Quiere decir que las capacidades condicionales, como la fuerza que ustedes me están preguntando, no ocupan un rol o un papel tan importante como podría ser en otra instancia en la carrera deportiva de una persona. ¿Por qué? Y bueno, porque se maneja con estos tiempos y dadas las características del sujeto, la fuerza se va a ir desarrollando también con la propia práctica del deporte. ¿Se entiende? Bueno, esto que les Señor, acabo de comentar es como mi introducción, ¿no? sí, sí, señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Ahora teniendo en cuenta esa introducción que su merced nos da y transfiriendo todo este conocimiento hacia el deporte que nos interesa en este momento, que es taekwondo, y a una patada en específica que es la Apshagi, que es la patada frontal, sí, señor. Eh, entonces, teniendo en cuenta lo que nos dice, cómo podríamos mejorar esta variable, lo que ya su merced nos dijo, la fuerza, pero específicamente en este tipo en esta patada. O sea, ¿por medio de qué ejercicios podríamos lograrlo? Bueno, vamos a caracterizar un poco qué es la técnica que ustedes están investigando o estudiando, que es Apchagi. Apchagi, ¿qué significa? Patada de frente o patada frontal. ¿Que tiene qué características? Que hay momentos de flexión. En el inicio de la técnica existe una flexión de cadera con una flexión de rodilla. Posteriormente, el miembro que va a ejecutar esa técnica, inmediatamente después va a tratar de extender esa rodilla, va a
extender, va a ser una flexión plantar donde va a llevar también los dedos para atrás, ¿sí? Ese sería el momento de ejecución para finalmente, un tercer momento, va a flexionar la rodilla y va a extender la cadera hacia abajo. Esa sería como un poco la descripción de la técnica que ejecuta. En el caso de los niños que se inician en el taekwondo, ¿cómo aprenden una técnica? Bueno, como aprenderíamos cualquier otra técnica o cualquier otro gesto técnico en cualquier deporte. Primero a través de la observación. Todo nos entra por la vista. ¿Sí? Entonces tenemos a un modelo, que puede ser el instructor, el profesor o el entrenador, y los niños, ¿qué van a hacer? Van a tratar de copiar lo que se les está mostrando. A través, inmediatamente después, las correcciones son la manera de enseñar que tienen los instructores de taekwondo, como en cualquier otro deporte, para tratar de ir ajustando lo que sería el ideal de una técnica. Decimos ideal porque nadie es perfecto. Y como nadie es perfecto, necesitamos entrenar la técnica. ¿Cómo entrenamos la técnica? Ejecutándola muchísimas veces. Para aprender a patear en taekwondo, para poder aprender a ejecutar una técnica, sea la que sea, hay que hacerlo muchas veces, ¿no? Hay que entrenarla, hay que practicarla. ¿Cómo se aprende a hacer apchagi? Haciéndola, pateando. Y por supuesto, un profesor que me corrija, porque si yo me tengo que corregir a mí mismo, y bueno, voy a tardar muchísimo tiempo más. Entonces siempre es mejor un profesor o un compañero avanzado que esté atento a, si sabe, a cómo estoy ejecutando yo y el ideal que tenga él. Cuando yo quiero patear una técnica, por ejemplo en taekwondo apchagi, tengo que hacer fuerza. ¿Qué fuerza? Y los músculos que intervienen en el momento de querer ejecutar la técnica. ¿Por qué? Y porque tengo que ir en contra de la fuerza de la gravedad. Para hacer la técnica de pateo, yo tengo que ir en contra de la fuerza de gravedad. Patear, flexionar y que la pierna no se me caiga de golpe. Tiene que ir con control, o sea que la coordinación está influenciando para que yo también, con la fuerza, para que mi pierna no se caiga como una bolsa de papa, ¿no? Tiene que bajar con control. Y ese control también está relacionado con la fuerza. Quiere decir que si ustedes me preguntan, ¿y vos, Fernando, haces ejercicios específicos de fuerza con los niños para trabajar la patada apchagi? Sí, haciendo apchagi. No hay un ejercicio de fuerza específico para trabajar una técnica. ¿Por qué? Y porque ya la tiene que hacer. Lo más básico que hay es aprender una técnica de pateo venciendo la fuerza de gravedad. Y si yo la repito, puede ser que después de repetirla muchas veces diga, ay, me duele el músculo de tanto hacer apchagi. ¿Qué pasó? Bueno, simplemente, cuando uno no está acostumbrado y se inicia en un deporte, los músculos sienten, al no estar acostumbrados a ese movimiento y a hacer esa fuerza, sufren pequeños desgarritos o agujetas, como le dicen, porque yo como que me pincha ahí el músculo, y digo, ¿qué me pasa? Bueno, pasa que no estaba acostumbrado a hacer eso, y bueno, hay que esperar unos días para que vuelva para que ese dolor se vaya. Y si ustedes me preguntan, ¿y cuando se va acostumbrando la persona a hacer apchagi, ¿puedo hacer trabajos de fuerza con los miembros inferiores? Bueno, sí, algunos ejercicios puedo hacer, pero cuando uno es niño, hacer ejercicios específicos a veces los aburre. Entonces, como no podemos hacer que los niños se aburran en nuestra clase, a veces
los ejercicios específicos de fuerza tienen que estar relacionados con algún juego, ¿no? Donde jueguen y justo hagan un ejercicio de fuerza, eh, este, o que estén presentes, pero por muy cortito tiempo. ¿Por qué? Porque si se aburren, dejan de prestar atención. Y lo que nosotros necesitamos en 60 minutos de clase es que estén prestando atención. Entonces, eso es un poco mi concepto, mi idea relacionado con las capacidades condicionales, particularmente en el entrenamiento infantil. Ahora, hay otros deportes, como por ejemplo la halterofilia, ¿sí? El levantamiento de pesas, en donde hay iniciación deportiva para niños en halterofilia. Pero claro, lo hacen con bastones de madera o bastones de escoba, ¿no? Que lo empiezan a hacer con su propio peso del cuerpo, y los profes de halterofilia tienen que ver la manera de que los chicos no se aburran por hacer un ejercicio que es muy técnico, ¿no? Extremadamente técnico. Y además, desarrollar la fuerza en los niños, ¿no? Ok, No sé listo, si... perfecto. Ahora quería agregar una cosita. Digamos, su merced nos decía que pues el trabajo de fuerza se trabaja realizando la Abshagi, ¿sí? Pero y en el caso de la potencia, o sea, cada vez que ese deportista va realizando el gesto técnico, va progresando también en su potencia, o sea, o hay alguna forma de que en serio, o sea, al realizar la patada sí, repetidamente, la fuerza sí o sí va a aumentar considerablemente o no. Bueno, en relación a la potencia, acá hay que ser, en el taekwondo hay que ser muy cuidadosos, porque en el taekwondo hay una preponderancia al uso de las técnicas de pateo. Y realizar técnicas de pateo al aire o contra un elemento con mucha potencia podría generar en mediano o largo plazo algún problema de lesión en alguna articulación, como por ejemplo la rodilla, ¿no? La cadera, y hasta, ¿por qué no? Dependiendo si está ejecutando bien o no la técnica, en los tobillos, pero particularmente en la rodilla y en segundo lugar la cadera. Eh, es importante, desde mi humilde punto de vista, que el instructor o el entrenador sea muy claro en cómo da la consigna, cómo da la tarea. ¿Qué es lo que espera de su alumno o deportista? Por ejemplo, si yo digo, ahora vamos a patear 10 veces con una pierna y 10 veces con la otra, Abchagi o cualquier otra técnica de pateo, con toda la fuerza, todas las clases, eh, deberíamos saber que existe un riesgo de hacerlo de esa manera. Si nuestro objetivo es la técnica, yo puedo hacer ejecutar una técnica en taekwondo sin hacerlo con demasiada potencia. Simplemente, eh, volviendo al término, ejecutar algo, que es cumplir con todo el movimiento biomecánico de lo que es cada uno de los pasos que tiene esa técnica, sin que haya demasiada potencia. No tiene por qué cada técnica que ejecute hacerlo todos los días, todo el día, todo el tiempo, al 100% de potencia de mis posibilidades. ¿Sí? Tengo que ser cuidadoso en lo que es el bienestar y la salud de la persona, cada vez que ejecute una técnica. Si lo llevamos a otros deportes, fíjense que en otros deportes no está en la ejecución técnica el 100% de la potencia. Por ejemplo, en fútbol, ustedes que saben jugar seguramente al fútbol, ¿todo el tiempo están pateando al 100% las pelotas?
¿Sí o no? Pues la mayor, no, bueno, no porque en realidad, No. Cuando le pasan la pelota a un compañero, ¿lo hacen al 100%? No. Si no, el compañero va a decir, hey, más tranquilo, más suave, haceme el pase, ¿no? Si queremos patear al arco del contrario, por ahí sí lo querramos hacer a máxima potencia, ¿para qué? Para que no me agarre la pelota el arquero, ¿no? O sea que no estamos pateando la pelota de fútbol todo el tiempo al 100%. En handball también, en balonmano, todo el tiempo estamos al 100% pasando la pelota. O lanzando sí, pero lanzamos cada cuánto al 100%, muy poco. En taekwondo existió un imaginario popular que cada vez que yo quisiera lanzar una técnica de pateo, tengo que hacerlo al 100% de mi potencia. Vemos en muchos colegas que tienen avanzada edad, que tienen problemas de cadera, problemas de meniscos en las rodillas, ligamentos cruzados, ligamentos laterales. Quiere decir que la enseñanza de la técnica, sumado a las capacidades condicionales como la fuerza y posteriormente la potencia, tiene que ser un desarrollo cuidadoso. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar lesiones. Ese es mi punto de vista, ¿eh? listo, profe, No sé perfecto. si tiene alguna otra. Bueno. Sí, no, no, ya quedó clara esa parte. Profe, ahora otra cosita. ¿Qué capacidades coordinativas su merced trabajaría específicamente para trabajar la patada Apchagi y que ayuda a mejorar la fuerza? Ya que en cuestión de potencia, pues no es tan factible, sino más en la fuerza. Eh, para poder tratar de unificar criterios entre ustedes y yo, cuando hablamos de capacidades coordinativas, ¿cuáles conocen ustedes? Equilibrio vendría siendo, bueno, también está la cuestión de la coordinación visomanual y visopedal, eh, espacialidad, si no estoy mal, bueno, entre otras. Yo conozco la orientación también. Conozco también, si no estoy mal, la reacción. Y entre esas son las que conozco yo. Bueno, son como entre 6 y 8. Ustedes me dijeron 3. Son entre 6 y 8 dependiendo el autor, ¿no? Porque tampoco van a unificado el criterio los autores para ver cuántas capacidades coordinativas existen. Pero para nombrar algunas, ustedes dijeron velocidad de reacción, la reacción es una capacidad coordinativa, me dijeron el equilibrio, me dijeron la relación entre el espacio, el tiempo y el objeto. Yo les agrego la transformación motriz, diferenciación motriz, y también tendríamos la ritmización, el ritmo, ¿sí? El ritmo de un movimiento, ¿sí? ¿Eso por qué? Y porque a través de los sentidos, ¿no? De los sensores, llega al cerebro y tiene que haber una respuesta motora. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué capacidades coordinativas podríamos decir que podría estar relacionado con el entrenamiento de una técnica? Bueno, al ejecutar una técnica deportiva o una técnica o un gesto deportivo, un estereotipado como es un Apchagi, por supuesto, eh, eh, la diferenciación motriz es interesante para trabajar la fuerza. ¿Por qué? Porque en algunos momentos puedo patear un poco más lento, un poquito más rápido.
Podría también todo lo relacionado con el equilibrio. Es decir, las capacidades coordinativas, y esto lo dijimos en la introducción, están íntimamente relacionadas con la fuerza, con el desarrollo de la fuerza. Cuando yo pateo, estoy haciendo fuerza, desarrollando la fuerza, pero también estoy desarrollando mis capacidades coordinativas. ¿Por qué? Y porque si el profesor o el instructor me da como tarea o como consigna que la técnica de pateo tiene que ir dirigido a un blanco, a un objeto en particular, yo a través de mis sensores, por ejemplo, visual, tengo que calcular dónde está el blanco y a qué distancia. Y así tomar una decisión en dónde es el mejor lugar para que yo pueda ejecutar la técnica de pateo e impactar justo ahí, ¿no? Todo ese ajuste implica un trabajo de coordinación. Y por supuesto, ejecutar la técnica de pateo implica fuerza e implica también, dependiendo de la consigna, con qué potencia yo lo voy a hacer. Que puede ser que patee suave o que patee rápido, y si pateo rápido voy a patear con más potencia seguramente, pero voy a tener que tener cuidado, porque patear al aire implica que la rodilla tenga que hacer un esfuerzo muy importante en el momento de su máxima extensión y rápidamente decirle a los músculos que vuelvan a contraerse para que flexione de nuevo la rodilla. Por eso hay que tener mucho cuidado en el momento de enseñar la técnica. Pero las capacidades coordinativas tienen que formar parte de esa educación integral del sujeto, ¿no es cierto? Y que cuando nosotros la estamos enseñando, bueno, al alumno no le voy a decir qué capacidades coordinativas se está trabajando, pero nosotros en nuestra cabeza, mientras estamos dando el entrenamiento, eh, eh, entendemos que está incluido dentro de su formación integral. Esa es mi humilde opinión. Listo, profe, perfecto. Nos queda ya claro este tema. Ahora doy paso a mi compañero Juan, que va a continuar con la siguiente pregunta. Bueno, muy buenas tardes, profe. Primero, pues agradecerle por su tiempo, porque siempre es muy bueno para nosotros, los estudiantes, adquirir más conocimiento de alguien que sabe más de la materia, desde la experiencia. Primero, me estaba escuchando que en Argentina manejan el tema de la clase de 40 a 50 minutos, fue lo que me dijiste. Entonces, acá en Colombia también me parece que manejan poco tiempo. Digamos, en mi caso, cuando yo estaba estudiando, nos daban 1 hora semanal. Entonces, también es como que nos dan poco tiempo. Y traía dos preguntas. La primera, mediante la charla ya me lo había respondido, que era la técnica ideal de la patada Chagui. En esa ya, pues, escuchando lo que decías, ya fue como que me hice una idea, pero la otra que vengo a hacer es que consideran que el centro de masa puede afectar en el resultado de la variable, en este caso la fuerza, que estamos hablando de la fuerza. ¿A qué llamarías el centro de masa? Profe, es haciendo referencia al centro de gravedad de cada persona. Sí, exacto. Bien. Todas las personas tenemos una particular forma de mover nuestro cuerpo. Si yo lo digo así, algunos entrenadores de alto rendimiento me van a decir, no me sirve, porque yo necesito que todos ejecuten como es el ideal. ¿Para qué? Y para obtener mejores marcas, mejores lanzamientos, mejores técnicas. Si no cumplen con ese requisito, no me sirven, te van a decir los entrenadores de alto rendimiento.
Pero esos son los entrenadores de alto rendimiento que manejan una población muy chiquita, muy chiquita. Los que estamos en la etapa de iniciación, trabajamos con cuerpos totalmente diferentes, de niños que quieren hacer ese deporte, que nadie los discrimine. Acá estamos hablando del gordito, del flaquito, del alto, del bajo, del habilidoso y del poco habilidoso. Estamos hablando de todos. Entonces, ¿puede afectar en el momento de la ejecución de una técnica la posición del centro de gravedad y el cuerpo del sujeto en el espacio? Sí, claro. Puede afectar. ¿Y qué hacemos? Y habría que corregirlo. ¿Para qué? Para que esté dentro del ideal de ejecución de esa técnica. ¿Y cómo lo corrijo? Bueno, dando indicaciones en la clase. Si son muy pequeños, no conviene dedicarle tanto tiempo a ser tan incisivos, tan meticulosos en corregir la técnica. ¿Por qué? Porque los chicos se olvidan o se cansan que los corrijas, ¿no? Estoy hablando de un deporte tan técnico como es el taekwondo. Si es fútbol, handball, vóley, bueno, ustedes saben, habilidad motora básica, ¿no? Patear la pelota, la patea cualquiera. Patear como se juega en fútbol es otra cosa. Pero no importa, por lo menos patean, ¿no? En taekwondo, en las artes marciales, en los deportes de combate, la técnica, a pesar de que en el área de combate es un deporte de situación, un deporte abierto, igual la técnica es fundamental, porque acá no se puede patear por patear, acá hay que patear con una técnica en particular. Quiere decir que la aparición del deporte, por ejemplo, en el caso del taekwondo, lleva un tiempo mayor que en otros deportes, donde solo hay que patear o arrojar cosas. ¿Sí? Y el centro de gravedad, para ir particularmente a tu pregunta o a tu consulta, si bien uno tiene el modelo de ejecución, de postura, implica que el niño tenga un total reconocimiento del cuerpo en el espacio, un total reconocimiento de su esquema corporal y de su imagen corporal. Porque si uno le dice que para hacer una técnica de pateo el cuerpo tiene que estar totalmente erguido, derechito, con los pies de tal manera, la posición de combate de tal manera, eso quiere decir que yo debería tener un sentido de la orientación de mi cuerpo en el espacio desarrollado. Si soy muy pequeño y todavía mi esquema y mi imagen corporal la estoy desarrollando, pero no lo puedo hacer tan preciso como es la técnica ideal, porque necesito madurar más antes de llegar a lo que me pide el entrenador como el ideal de la técnica. Entonces, todo lo que implique la postura del cuerpo, porque la pregunta fue muy puntual en relación al centro de gravedad, la tendrían que ir desarrollando a medida que va pasando el tiempo de práctica y el sujeto va madurando. Habrá ejercicios en donde, por ejemplo, el desarrollo de la musculatura de los músculos de la espalda, del tronco, harán que yo trate de adoptar posturas más fuertes en el momento de patear, pero que tampoco puedo ser tan estricto con esos ejercicios de fuerza porque los chicos se aburrirían de tanto repetirlo. Entonces tengo que ir equilibrando con qué sujetos estoy trabajando, qué nivel de formación deportiva están, para que este tipo de objetivos que podemos tener, que es que el sujeto tenga un centro de gravedad acorde al momento de realizar las técnicas de pateo, mi intervención sea la mejor posible, ¿no? Porque puede haber chicos que tengan problemas de escoliosis, problemas
por ejemplo, ahora es muy común tener problemas posturales por el tema del celular, de la computadora, están encorvados, ¿no? Entonces, bueno, eso influye en el momento del centro de gravedad del cuerpo en el espacio. Entonces, bueno, ahí está mi intervención. Enseñar, qué definimos por enseñar? ¿Solamente transmitir un conocimiento? No. Hoy enseñar excede transmitir un conocimiento. Enseñar es guiar. Enseñar es corregir. Cuando yo le corrijo a un alumno, le estoy enseñando. Pero tengo que saber qué corregirle, en qué momento corregirle, que no es lo mismo un chico de 4 años que un adulto de 25. ¿Sí? Entonces, esa pregunta tan puntual relacionada con el centro de gravedad, sí, bueno, tratamos de que todos ejecuten lo mejor posible, pero también tengo que ver de qué manera intervenir para no hacer de cuenta que el de 4 años es igual que el de 20, porque el de 4 no me va a entender nada. ¿Sí? Las prioridades son otras. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, o en el profesorado, o en el taekwondo también, que cuando tomamos un curso de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, pregunten, si es que no está escrito en ninguna parte, dirigido a quiénes. Trabajar la fuerza a quiénes, a niños o adultos, a los que se inician o a los que están en alto rendimiento, porque no es lo mismo. ¿Se entiende? Son todos mundos apartes. Hay que estar muy bien preparados para o los niños, o los adultos, o lo que sea. Porque si no hacemos, ¿saben qué? Hacemos una ensalada, ¿no? Y todo da igual. A ver, hagamos abdominales. ¿Y con los chicos qué hacemos? Y 4 series de 50 abdominales. ¿Por qué? Y más o menos, vamos probando, ¿no? Si los adultos hacen 100, a los niños le hacemos un descuento, como en el supermercado, que hagan menos, ¿no? Y los niños no son una lata de arvejas, no es una lata de durazno fresco. A ver qué sale, ¿no? Y un rico postre, no. Perdón si me fui un poco con Listo. las anécdotas. No, tranquilo, no se preocupe. O sea, en conclusión, No, hay que tranquilo, analizar, tranquilo, profe. hay que analizar la población a trabajar y también, pues, depende del individuo, ¿no? De la condición en la que se encuentra el deportista. Esa sería nuestra conclusión respecto a lo que su merced nos dice para poder trabajar esa patada, ¿sí? Claro, yo tengo un ideal. Ustedes también tienen un ideal de técnica. Si ustedes quieren enseñar a jugar al fútbol, ustedes van a querer que patee de una manera para hacerle un pase a un compañero. Y usted le va a decir, la pelota se patea de tal manera. Y si el niño lo quiere patear de otra, entonces va a decir, no. Técnicamente, pasarle la pelota a un compañero se hace con la cara interna del pie. Y el nene dice, no, yo le quiero pegar con la punta del pie. No. Entonces, hay que tratar de ver en qué momento justo, ¿no?, hacer la corrección. Madurativamente, podría entender por qué para patear un upchagi, debe tener la postura del cuerpo de tal manera. Porque si se encorva todo, la técnica no sale como es el ideal y se podría lastimar la cintura también. ¿Entienden también cómo la técnica va relacionada con la salud? ¿Sí? La fuerza tiene que estar relacionada con la salud y con el incremento de la fuerza, pero de a poco, porque son niños. Es un tema súper complejo, pero bueno. Sí, señor. Sí, Listo, profe. sí, claro, profe. Y de hecho, no se preocupe si se alarga. La idea es que sea una conversación bastante enriquecedora. Y es bastante interesante lo que dice de la postura. Yo no lo había analizado también desde ese punto, que uno a veces se centra mucho en la tecnología. De hecho, hace unos días, hablando de la salud, las lesiones un poco, leí un artículo que decía que las lesiones en el taekwondo, el mayor porcentaje que se presenta es por una patada, ni siquiera es por de pronto algún golpe recibido, sino que ellos ejecutan una patada.
Entonces mi pregunta es, ¿se realiza un fortalecimiento desde, digamos, temprana edad? Las lesiones pues no se pueden evitar, pero sí se puede reducir el porcentaje de la frecuencia con la que ocurren. Entonces mi pregunta es, ¿se realiza un fortalecimiento para reducir el porcentaje? ¿Sabés que hay un problema en el taekwondo? Que falta mucho trabajo intelectual, mucho trabajo de investigación. Hay investigaciones, pero son pocas. El taekwondo, esto ya lo vengo viendo desde que me puse a estudiar en la universidad, no es una actividad que produzca tanto conocimiento teórico. Eso es una debilidad del taekwondo, es una falencia. O sea, te encontrás con mucha gente empírica que te da su versión de qué hacer, pero cuando le preguntas, ¿me recomienda algún libro de taekwondo sobre tal cosa? Te va a decir, no, no hay. Entonces lo que ustedes hacen en la universidad, relacionado con el taekwondo, es muy enriquecedor, porque lo que falta es teoría para fundamentar la práctica. Porque si no es puro empirismo. A ver, probemos a ver qué pasa. ¿No? Claro, pero el que prueban con qué? ¿Con una lata de tomate? No, con personas. ¿No? Entonces ahí viene la complejidad. Si yo doy clases de un deporte o actividad física, no importa taekwondo o cuál sea, la filosofía debería ser la misma, la pedagogía debería ser la misma. ¿Qué cuál es? El cuidado del hombre, del sujeto, del cuerpo. Te voy a decir, bueno, pero hay riesgos. Sí, por supuesto, yo ahora salgo a la calle y me puedo torcer el tobillo porque pisé una baldosa que estaba en mal estado. En todo momento hay riesgo. Yo hago actividad física y hay riesgo de que me lastime. Y no hago deporte, hago actividad física. En la clase de educación física me pasa que los chicos se tuercen los tobillos, les pegan un pelotazo, no saben poner los dedos, se lastiman un dedo y hay que llamar a la mamá y a la ambulancia porque se lastimaron un dedo. Se golpeó la cabeza contra el piso, se resbaló y se lastimó la pierna. ¿Y por qué pasa eso? Y porque cuando uno hace cosas, está expuesto a cosas. Por supuesto, uno lo que trata de hacer es minimizar al máximo con las actividades que planea de que la gente no se te lastime. Pero puede pasar, ¿no? A mí las autoridades de las escuelas y la familia me preguntan, ¿y cómo fue que se lastimó mi hijo? Y fue a disputar la pelota con un compañero y se chocaron. Y uno se lastimó la pierna y el otro no. ¿Qué quiere que haga? Pasa, las cosas pasan. El tema es que no haya mala praxis. ¿Mala praxis qué es? Te di un ejercicio, o Juancho, te di un ejercicio, y no sé por qué te lo di. Lo vi en algún lugar y me pareció súper bueno. ¿Y qué hago? Y pruebo con Juancho a ver qué onda. Y me fue mal. ¿Por qué? Y porque Juancho se lesionó. Ahora tiene una hernia de disco en la quinta lumbar porque le di un ejercicio que lo lastimé. ¿Y cómo, Fernando? ¿No lo corregiste? Bueno, entonces, volviendo un poco a la pregunta original, todas las actividades que hacemos tienen que ser en beneficio de la salud. Yo no puedo darles actividades sabiendo y anticipándole a ustedes, ¿saben qué? De tanto patear en taekwondo, les aviso que ustedes van a tener problemas en la cadera y en la rodilla. Vayan preparándose dentro de 20 años, van a andar rengueando por la calle porque el taekwondo trae renguera. No, no, uno no puede anticipar eso, porque si no es como que uno ya está anticipando tu propia mala praxis. Lo que tengo que tratar de hacer es, sí, fortalecer las partes del cuerpo, hacer que las actividades tengan un objetivo, pero ese objetivo que sea un objetivo que no implique un riesgo para mi motrizmente,
¿no? Para mi cuerpo. Entonces, cuando uno ve a colegas que con el tiempo van teniendo problemas de cadera o van teniendo problemas en la rodilla, bueno, alguno pudo ser un caso fortuito y otros pudo haber sido mala praxis. Nunca lo sabremos. Son hipótesis que uno tiene, ¿no? Pero bueno, si uno planifica bien las actividades, yo por ejemplo me esguincé el tobillo en taekwondo 5 veces. 3 veces con el tobillo izquierdo y 2 veces con el derecho. Y en uno de ellos me enyesaron el tobillo. Y usted me va a preguntar, ¿y hubo mala praxis del profesor? Yo creo que no hubo mala praxis del profesor en lo que tiene que ver con las actividades que me propuso. El problema fue que el profesor eligió mal la infraestructura del lugar. ¿Dónde entrenábamos taekwondo? En una superficie que tenía bolsas de arena compactas y arriba una lona. Entonces estaba blandito el piso. Y lo peor que le puede pasar a un practicante de taekwondo que patea, vuela, tiene momentos de suspensión en el aire y cae, es que el piso esté blando. Porque el tobillo, ¿qué te hace? Así. Y en un momento, ¿qué te puede pasar? Crack. Y a muchos nos pasaba eso con los tobillos. Nos esguinzábamos. Porque la superficie fue mal elegida. Hay un error de parte del entrenador en la superficie que eligió. ¿Y qué pasó? Nos lastimó a la mayoría. Sí, sí, claro, profe. Y no, y era lo que decías, hay mucho empírico también. Acá también en Colombia pasa mucho de que hay gente, como lo nombras, y a veces tienen muchos cargos más que un profesional, que alguien que se estudió y de pronto una persona tiene una mala experiencia y ya van como alejándose de todo esto. Pero en realidad sí, sí me quedó claro las preguntas. Ya con mis 2 preguntas finalizo y le doy paso a mi compañero Juan Sebastián para que él continúe con sus preguntas, profe. Gracias. Hola, profe, buenas tardes. Soy Juan Sebastián. Hola, ¿cómo está Juan? Bien, bien, profe, bien. Primero, pues gracias por el espacio, el tiempo que nos da. Y pues bueno, yo creo que pues quería retomar un poco sobre el tema del entrenamiento que nos dijo pues acerca de la repetición de la patada, en este caso Apchagi. Quería saber más exactamente pues según desde su punto de vista y su experiencia, cómo ve, o sea, bueno, cómo es el porcentaje de mejora, por llamarla así, de la patada desde que usted coge un niño y pues mediante ese entrenamiento, qué tanto mejora en cuanto pues la técnica y también de paso la fuerza. A ver, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor, otra vez? Juan. Vale, vale. Bueno, básicamente es que según el entrenamiento que usted nos dio que hace con los niños, ¿qué porcentaje de mejora ve Sí. usted en ellos en cuanto a potencia, bueno, en cuanto a la fuerza y la técnica de la patada? Bueno, es difícil medir con tiempos. Es decir, no existe una tabla que diga en tanto tiempo una persona va a mejorar. Y les voy a explicar por qué. En la educación no formal, y particularmente en niños, depende mucho cuestiones genéticas, con qué frecuencia van a practicar, porque a veces taekwondo empiezan a practicar 2 veces por semana. Imagínense, la semana tiene 7 días, van 2, es muy poquito, ¿no es cierto? Algunos empezarán a ir 3 veces por semana. Si son niños pequeños, las neuronas, las neuronas y lo que envuelve a la neurona, no tarda hasta que no cumplen los 7 años, 8 años, no termina
de desarrollarse bien. Por lo tanto, ¿cuánto es la exigencia subjetiva que podemos tener en relación a lo que aspiramos según la edad de esos niños y las características que tiene cada uno? Porque cada cuerpo dijimos que es diferente, cada herencia de la genética es diferente, algunos van 2 veces por semana, otros 3 veces por semana. Entonces, la evaluación de las cosas siempre es subjetiva. Esto es algo que en el taekwondo no se quiere debatir mucho porque es un tema súper complejo, pero lo que yo sí te puedo decir como pedagogo o especialista en didáctica es que la subjetividad nos inunda, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de todos esos factores para saber cómo es ese mejoramiento. Además, es importante analizar también por qué usamos la palabra mejorar. Porque yo siempre le digo a los alumnos en didáctica que no es conveniente a veces usar la palabra mejorar, porque si alguien tiene que mejorar es porque estuvo empeorando o es lo peor. Entonces, cuando alguien ejecuta las cosas mal, tiene que mejorar, ¿no? En todo caso, primero tenemos que tratar de aprender a ejecutar la técnica. Eso es lo más básico, ¿no? Aprendamos a ejecutarla. Y después, con el correr del tiempo, si la persona, a través de la observación y la práctica, pudo ejecutar la técnica, podremos encontrar que hay que hacerle correcciones. Y si hay que hacerle correcciones porque la técnica nuestra ideal no está, habrá, y ahí aparece otro verbo que usamos en didáctica, que es que hay que o reforzar o afianzar la ejecución de esa técnica. ¿Hasta cuándo? Y hasta el infinito. Yo soy quinto dan de taekwondo, cinturón negro, y me siguen corrigiendo el apchagi. ¿Qué quiere decir? ¿Que soy un perro ejecutando? No, es que siempre te encuentran algo. Los chicos van mejorando o aprendiendo a ejecutarla bien, siempre y cuando vayan seguido, le pongan ganas y se pueda dar esa situación que comentamos recién, ¿no? De las capacidades coordinativas, de que tengan buena estimulación motriz. Es todo subjetivo. Después, ¿cómo los evalúas, Juan Sebastián? Cuando querés tomar un examen, por ejemplo, y decir, bueno, a ver, niños, párense uno al lado del otro. Cuando yo dé cada orden, van a patear a Chagui, una vez con cada pierna. ¿Qué nota le pones? ¿Quién es un 10? ¿Quién es un 8? Miren, tenía un profesor en gimnasia artística en el profesorado de educación física. Tenía un modelo de evaluación súper elitista. Él lo decía así, la primera clase nos sentó a todos en el piso. ¿Usted tiene gimnasia artística en el profesorado de ahí donde que están haciendo? ¿Cursan gimnasia artística o no tienen? Sí, profe, en primer semestre vemos algo de gimnasio. Sí. Bueno, fíjense, hagan de cuenta que yo soy el profesor de ustedes, primera clase. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel, primera clase. Te voy a decir, la nota va a ir del 1 al 10. 10 es Dios. ¿Alguno de ustedes es Dios? ¿Es la perfección? No, yo no soy Dios. 9 soy yo, el profesor. ¿Alguno de ustedes es profesor? No, el profesor es usted. Bien, nadie se va a sacar 9 entonces. Muy bien. 8 es un deportista de alto rendimiento. ¿Alguno de ustedes es deportista de alto rendimiento en gimnasia artística? No, profe. Estamos estudiando para profesor de educación física. No, ninguno. Ah, perfecto. Bueno, entonces la nota va a ir del 1 al 7 y se prueba con 7. Pues decir, ¿no aprobó más? ¿No aprobó más? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que, primero, la evaluación es ideología pura, depende cómo vos entendés la evaluación, te van a evaluar. La evaluación
siempre subjetiva. ¿Y quién va a ser un buen Abchagui, un mal Abchagui, un regular Abchagui? Y bueno, el que te evalúa va a tener un ideal de técnica de pateo y va a decir bien, más o menos, un 10, un 8, ¿no? Es una actividad no formal. El taekwondo es una actividad que no está en la escuela, es una actividad que está fuera de la escuela. Entonces se permite que haya cierta flexibilidad en lo que es el evaluar la ejecución técnica de nuestros alumnos, ¿sí? En el deporte taekwondo se busca la efectividad, es decir, vos pateás lo mejor que puedas para que el pie impacte en el peto del otro, sin lastimarte la rodilla, por supuesto. Tratá de patear técnicamente bien, pero tu objetivo es meter el punto. El que no hace el deporte taekwondo, hace el arte marcial taekwondo, el objetivo es practicar la técnica buscando el ideal. Ahora, ¿llegamos al ideal? Depende de cada uno, es raro. ¿Quién es el perfecto? Y el que copias en un video en YouTube, no sé. Bueno, esa es mi respuesta en relación a cómo evalúo si los alumnos van avanzando o no en la adquisición de una técnica. Correcciones, y sí, en algún momento uno le puede decir, mira, si te comparo con 2 meses atrás, yo noto que nos acercamos a la técnica. ¿Sí? Está pateando bien. Por ejemplo, a los niños, le podemos decir, está mal, es horrible, es fea. No, porque a los niños le baja la autoestima, se ponen a llorar, y me dicen, mamá, mandame a vóley. El de vóley me quiere, el taekwondo me odia. No. Entonces a los chicos le decimos, está está bien, hay que seguir practicando, vamos, porque la técnica es algo que tarda mucho tiempo en adquirirse, y depende del momento de la vida en la que te encuentres, ¿no? Y todo lo que dijimos que influye para poder aprender. Ok, profe. O sea, pues básicamente, pues lo que yo entendí es como que lo mejor en cuanto a la evaluación es más que todo comparar con el mismo deportista como estaba antes. Cuando son niños, la evaluación es personalizada. Y le decís, Juancito, está pateando mejor. He visto un avance. Ahora, si a Juancito lo vas a comparar con Ángel, que es un genio pateando, Juancito te va a decir, hey, yo no soy como Ángel, ¿eh? Si usted Sí, me compara con Ángel, me mata, claro. ¿no? Yo soy Juan y yo voy mejorando con mi tiempo y a mi tiempo. Y Ángel tiene habilidad para esto. Él va más Sí. rápido, pero Ángel es Ángel, Juan es Juan. Ahora, esta forma de explicarles a ustedes de cómo evalúo la técnica es un posicionamiento ideológico también, porque hay maestros, instructores de taekwondo que te van a decir, y no, mira, Juan ya está, nunca va a patear bien. Juan está condenado por su cuerpo, por sus características, va a patear así. Y Ángel, no, Ángel va a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿no? Es un genio, ¿no? Fíjense ustedes que hay instructores o maestros de taekwondo que utilizan para evaluar la técnica la comparación. Si Ángel es un 10, Juan, que acaba de patear, ¿qué es? Y un 6. ¿Y por qué Juan es un 6? Y porque si lo comparo con Ángel, Juan es un 6. Pero Juan es Juan. Ángel es Ángel. Ángel exigirle otra cosa. ¿Entienden? Hay profesores que comparan a los alumnos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, sobrepeso u obesidad, pero me encanta hacer taekwondo, y hago apchagi, y yopchagi, doliopchagi, o la chagi que quieran, yo la voy a patear como mi cuerpo me deja patear. Le estoy poniendo ganas, le estoy poniendo energía, estoy queriendo aprender. Pero esto es lo que hay. ¿Entienden? Entonces, en la evaluación, en la etapa de iniciación y en niños, la subjetividad es muy alta. Puede pasar que en el
mediano o alto rendimiento, ustedes me digan, bueno, ojo, la técnica es importante y tenemos estudios biomecánicos que evaluaron a estos jóvenes y a estos adultos que están en este seleccionado y Ángel tiene errores. Ángel, tenés errores porque la máquina que estudia biomecánicamente los movimientos de la técnica Apchagi no te están dando bien. Pero bueno, es otro planteo, es otra edad, es otro nivel formativo, ¿entienden? Por eso yo le dije al principio, miren que yo le voy a hablar más de niños y de iniciación deportiva, porque ahí está la base del deporte. ¿Cómo tratamos ahí? Ahora, si nos vamos al alto rendimiento, le voy a decir, mira Ángel, si vos no cambiás esa forma de patear, si vos no entrenás más, no mejorás, te veo complicado en que sigas en el seleccionado. ¿Y por qué me dice eso, entrenador? Y porque te hicimos el estudio de biomecánica y vos estás alejado de la técnica ideal. ¿Sí? Al niño no le puedo decir, te voy a llamar al estudio de biomecánica y al nene de 5 años le voy a decir, mira, estás pateando mal porque la máquina te dio mal. ¿Entienden? Sí, profe. Sí. Sí, profe. O sea, básicamente, en este caso, estaríamos hablando de uno de los principios del entrenamiento, ¿no? Que es el principio de la individualidad. Claro, exactamente. Lo que pasa es que hablar del principio de la individualización o de la individualidad en niños implica que uno conozca también las características psicomotrices de los niños. Porque el de 4 no es igual que el de 6. El de 6 no es igual que el de 10. Trabajar con niños implica una formación muy particular. Porque si ustedes están con adultos de 20 a 30 años, son todos más o menos lo mismo. Pero el niño de 6 no es igual que el de 4 y solamente lo diferencian 2 años, ni siquiera con el de 5. Y hay entrenadores que quieren enseñarle técnica como si fuesen adultos. ¿No? Se los dejo como planteo también para que lo hablen con los compañeros de ustedes en el curso, o si quieren con los profesores, y que lo pongan si quieren en debate, porque hay una tendencia en muchos deportes a especializar precozmente a los chicos. Ustedes me están trayendo el tema del Apchagi y su relación con la fuerza y la potencia, pero yo lo planteo también en términos integrales, no en términos puntuales de algo específico en el entrenamiento de una persona. Imagínense, vamos a hablar del principio de la individualización y hay muchos entrenadores que ven a los niños como adultos en pequeño. ¿Y esto dónde está el principio de individualización? Ahí falta teoría, ahí falta... Sí, claro, profe. Profe, pues también, bueno, yo tenía otras dos preguntas. Una, pues yo creo que ya me quedó respondida. La otra que quería hacer era pues ya un poco más, hablando ya de flexibilidad, pues ya que me causó curiosidad. Pues nosotros desde lo que investigamos encontramos que la flexibilidad pues era de los aspectos más importantes en el taekwondo, ¿no? Quería saber pues usted cómo, de qué manera trabaja la flexibilidad, si hace un trabajo especializado en los niños o si algo más, pues no tan especializado. Bueno, acá también las ideologías en el taekwondo están como divididas. Como el empirismo sigue siendo muy alto, todavía ustedes buscan en internet, ponen en Google, pongan en Google, flexibilidad niños, taekwondo, y les va, en imágenes, en Google Imágenes, les va a salir niños que están haciendo el espagat frontal 180 grados. Entonces, ahí, ¿qué hacen muchos instructores? Dicen, miren cómo entreno a los niños, miren lo que logro con mi entrenamiento. ¿Ven que soy un buen entrenador? El niño se abre en espagat 180 grados. O sea que para algunos, entrenar la flexibilidad no tiene un fin científico
científico, sino un fin visual, ¿no? De mostrar a los padres. A mí me enseñaron también en el profesorado, particularmente en la materia gimnasia, que diferenciemos entre elongar y entrenar la flexibilidad. ¿Esto lo vieron ustedes en el profesorado? ¿Qué diferencia entre elongación y flexibilidad? La flexibilidad es cuando, o sea, es la capacidad que tiene la articulación de generar un movimiento sin ningún, o sea, sin ningún problema, ¿sí? Altos rangos de movimiento sin generar dolor. Y la elongación es la capacidad que tiene el músculo de generar, o sea, después de generar una fuerza, volver a su punto de origen. Estaríamos parecidos en lo que es el criterio. Yo lo que aprendí es que la flexibilidad es la capacidad máxima al que puede llegar una persona eh, eh, y que hay que desarrollarla. La flexibilidad es una capacidad condicional que hay que desarrollar. Y la elongación sería el llevar un músculo a una situación desde reposo hasta que se genere una tensión. La flexibilidad excede la tensión, es ir más allá de la tensión. Por ejemplo, no sé, yo quiero elongar ahora el músculo del hombro. Entonces yo digo, ay, ay, ay. Bueno, ahí estoy elongándolo. Ahora me dicen, bueno, hasta ahí es tu rango, pero podrías dar más. ¿Qué haces? Vamos a trabajar la flexibilidad. ¿Elongar qué es? Y voy a estirar un poco acá. Voy a elongar un poquito. Elongo un poco los músculos del cuello. ¿No? Es decir, llego hasta donde hay tensión y ya está, ya aflojo. ¿No? Flexibilidad es la capacidad de desarrollo para tratar de llegar al máximo de mis posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Los niños tienen la capacidad, la capacidad de flexibilidad, por tener menos musculatura que un joven y un adulto, tienen la posibilidad de desarrollarla mucho más cuando son niños. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado también, porque las cápsulas articulares y el exceso del trabajo de flexibilidad puede traer problemas de laxitud. Por lo tanto, los niños van trabajando con la elongación, ver de ir ganando flexibilidad, pero no en la búsqueda de la flexibilidad total a toda costa, porque ese no es el gran objetivo. Ellos solos van desarrollando la flexibilidad. Cuando van elongando, ¿quién puede un poquito más? A ver, ¿quién puede acercar un poco más el pecho a las rodillas? Y claro, los chicos, como son súper flexibles, llegan el pecho a la rodilla, a las piernas que tenemos tiradas adelante. Y ustedes dicen, miren la diferencia de edad. Yo soy el profesor y no llego. ¿Por qué? Y porque ustedes son chicos. Cuando yo tenía la edad de ustedes también podía. ¿Cuál es la idea? De que con el correr del tiempo y al hacer toda la vida actividad física y deportes, vos puedas tratar de sostener tu rango de movimiento y tu rango de elongación e ir ganando flexibilidad. ¿Hasta dónde? Hasta donde uno pueda. ¿Y acá qué se mete de vuelta? Lo genético. Mis papás y mi mamá no me pasaron buenos genes de flexibilidad, porque en taekwondo yo iba 6 veces por semana a entrenar taekwondo. Gané mucha flexibilidad, pero nunca llegué al espagat de 180. ¿Por qué? ¿Porque no tenía ganas de entrenar? No. Genes.
nací así. ¿Qué le voy a hacer? Soy esto. Como se dice ahora, es lo que ves, soy esto, soy esto. Entonces, la flexibilidad es importante ¿para qué? Para reclutar motoneuronas, para que los músculos y las fibras musculares tengan un rango de movimiento mucho más interesante para hacer todo lo que yo quiera hacer con mi cuerpo. La elongación me ayuda a prevenir lesiones antes de hacer deporte y actividad física, porque tengo los músculos ya preparados para hacer la actividad física, que ese es el principal objetivo con los iniciantes. ¿De qué? De que no se lesionen cuando hacen deporte. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Elongar antes y si podemos después de la clase. Pero la flexibilidad implica un entrenamiento. Entonces yo le vuelvo a dar el mismo ejemplo que cuando ustedes me preguntaron sobre fuerza. No trabajamos tan específicamente porque tenés 60 minutos de clase. ¿Cómo haces para trabajar solo la fuerza, solo la flexibilidad, solo la resistencia? Trabajás un poco de las cosas. Si vienen 2 veces por semana, no te alcanza el tiempo para trabajar la flexibilidad. Pero como son chicos, tienen esa facilidad de que la flexibilidad con un poco de entrenamiento la van trabajando. Que eso es algo que uno pelea con los profesores de educación física, que uno le dice, ¿vos trabajás la elongación en la clase? No, son chicos. ¿Y qué tiene? Al contrario, hay que trabajar la elongación. No te digo la flexibilidad, porque si vos me dijiste que en Colombia, Juancho, tienen una vez por semana 60 minutos. ¿Cómo van a trabajar una capacidad condicional? Es totalmente insuficiente una vez por semana de educación física. No existe. Es la nada misma. Por eso me imagino a los chicos una vez por semana de educación física, cuando tienen educación física, todos corriendo al patio, ¿no? Se ven morir por querer hacer educación física. Porque es una miseria espantosa una vez por semana, es la nada misma. No sé si te respondí lo de la flexibilidad. Sí, profe, sí, yo creo que me quedó claro. A mis compañeros, no sé si tengan alguna duda con esto. No, ninguna. Y sí, 1 hora es insuficiente, profe. Es difícil ahí correr todos. Sí, claro. Y luego los espacios no son muy amplios tampoco. No, bueno, escúchame, Juan, entra a la página de la Organización Mundial de la Salud o poner en el Google, Organización Mundial de la Salud, OMS, pone OMS, niños, actividad física. Y ahí te dice la recomendación de la OMS, por ejemplo, de niños de 5 a 17 años. Y te dice, todos los días, 60 minutos. Actividad, te dice la intensidad, de moderada a vigorosa. Como diciendo, hey, al niño no lo haga caminar. Movelo. Porque el niño está fuerte, es un niño, hay que moverlo, ¿no? El otro día, por ejemplo, en una reunión con una supervisora de educación física, me decían que estaban en un proyecto de caminatas en el barrio alrededor de la escuela. Le digo, profesora, caminar con chicos de 15 años. Caminar. Mi abuela camina, le digo, profesora, mi abuela. Mi abuela iba a dar la vuelta a la manzana con 85 años. Las chicas de 15 años no tienen que caminar. Yo les digo que la educación física está en una crisis. No, no me hagan hablar porque quedo grabado acá, como si me estuvieran grabando. Sí, Tranquilo, profe. Sí, profe. Bueno, pues ya por mi parte creo que no sería más. Entonces lo dejo con mi compañero José Lacot. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes, profe. Pues mi nombre es José. Pues primero que todo, como agradecerle por toda la sabiduría que nos está brindando el día de hoy. Una de mis preguntas es por la fase de patada, la cual es que en qué fase de patada se evidencia una mayor acumulación de energía
para así transferir en la fase final, para que ésta genere más fuerza y potencia. Bueno, yo no tengo específicamente ese conocimiento, en qué momento está la mayor parte de la energía. Me imagino que en el momento del impacto, como en cualquier otro gesto técnico, pero particularmente nuestro cuerpo necesita energía todo el tiempo para movernos. Eh, eh, Particularmente si hay más energía utilizada en el cuerpo en el momento del impacto, esa es parte, creo que, de una sensación también. Pero no tengo ningún estudio que yo les pueda decir ahora a ustedes y que indique y que mida dónde hay mayor utilización de energía en el momento de la ejecución de una de estas técnicas. Profe, bueno, de pronto creo que nos quedó mal redactada. Digámoslo, entonces, como en qué fase de la patada hay mayor tensión para poder transferir esa fuerza al final de la patada. De pronto así nos lo puede explicar un poco mejor. Bueno, por supuesto que si usted está analizando biomecánica y cinéticamente un gesto técnico, la técnica en particular esta que ustedes están consultando, que es el Lapchagui, el cuerpo está totalmente frontal hacia el lugar en donde va a impactar la técnica de pateo. Vamos a suponer que la técnica de pateo se inicia con la pierna que está atrás, ¿no? Tengo una pierna adelante y una pierna atrás, la pierna retrasada. La técnica va a intentar, al flexionar la cadera y flexionar la rodilla, impactar hacia arriba y hacia adelante. Por lo tanto, la cadera y el tronco probablemente se inclinen un poco hacia atrás para que toda la fuerza y toda la potencia vaya hacia adelante y hacia arriba. Y fíjense qué interesante, al analizar biomecánicamente la técnica de pateo Apchagui, que el tronco no está totalmente erguido en el momento de patear, sino que hay como una pequeña inclinación hacia atrás para poder generar esa mayor extensión y amplitud en el momento de querer impactar hacia arriba y hacia adelante. Este análisis biomecánico que lleva a tener en cuenta cuestiones posturales, como ya lo habíamos hablado antes, el centro de gravedad, por ejemplo, ¿no? Que es llevar un poco el tronco hacia atrás en este caso, hace que uno tenga que pensar qué pasa con todos tus grupos musculares, con todas tus articulaciones y cómo está tu posición del cuerpo en el espacio. ¿Qué pasa con el otro miembro que no ejecuta la técnica? ¿Qué hace? Tiene que estar con la rodilla un poquito flexionada, el pie un poco inclinado hacia afuera, mientras la cadera está proyectada, ¿no?, hacia adelante con la extensión total de la rodilla y con flexión plantar o con extensión o con flexión dorsal del pie, ¿no? Yo creo que ese es el momento donde estaría concentrada toda la fuerza. ¿Por qué? Porque distintos grupos musculares tienen que vencer la fuerza de gravedad. Entonces, flexionar la cadera y flexionar la rodilla ya implica vencer la fuerza de gravedad. Pero cuando yo quiero extender la rodilla, implica un
mayor fuerza y vencimiento de la fuerza de gravedad, porque la pierna que me quedó colgada ahora tiene que vencerla también. Entonces está la pierna, el pie, la pierna y el muslo haciendo fuerza con sus músculos para que no se te caiga todo el miembro inferior. O sea que ese es un momento de mucha más fuerza. Lo mismo pasa cuando quiero hacer la patada lateral. En la patada lateral yo puedo flexionar la rodilla y flexionar la cadera. Hasta ahí hago fuerza con el psoas, el ilíaco, que son los flexores de cadera, y la parte anterior, la parte superior del cuádriceps, que se engancha en la parte inferior del abdomen. Pero cuando extiendo la rodilla, tengo que hacer más fuerza con el cuádriceps, con todo el músculo del cuádriceps. ¿Por qué? Porque si no se me cae la pierna, porque me venció la fuerza de gravedad. Entonces, ¿cuál es una de las conclusiones? Que cuando ejecuto la técnica, como va venciendo la fuerza de gravedad, al extenderla, la rodilla y la cadera, extender la rodilla y flexionar la cadera, es el momento en donde hago más fuerza. Porque hay mucho más músculos implicados para que no se me caiga. Qué lindo para endurecer los músculos de las piernas, ¿no? Por eso a las mujeres les encanta hacer muchos artes marciales también porque endurecen glúteos, cuádriceps, gemelas, todo. Ok, sí. Bueno, profe, la verdad, pues estoy muy impactado con toda la información que nos ha dado. La verdad, estoy muy feliz porque me llevo una parte muy de mucha información que yo no conocía en cierta manera. Y también quisiera preguntarle, ¿qué consejo le brindaría a alguien que quiere empezar en este deporte, ya sea, no sé, un niño, una niña o cualquier persona que le gustaría entrar a este momento, a este deporte? Vos me hablaste del deporte taekwondo, no me hablaste del arte marcial. ¿Vos querés que yo hable del deporte taekwondo? Porque el taekwondo es difícil definirlo, ¿eh? Algunos te van a decir que es un arte marcial, otros te van a decir que es un deporte y otros te van a decir son las dos cosas. ¿Ustedes cómo lo están estudiando? ¿Como arte marcial, como deporte o como las dos cosas? Como deporte, profe. ¿Deporte de combate o deporte en formas? Deporte de combate, profe. Sí. Combate. Bueno, le voy a decir también, les voy a dar otra opinión personal. Creo que la mayoría de las familias, cuando llevan a sus hijos pequeños a taekwondo, no lo llevan con el fin de prepararlos en el deporte taekwondo, de combate. Lo llevan más que nada por la parte del arte marcial, la disciplina, la filosofía. Y después los profes, es como que de a poquito le van metiendo la parte deportiva y ahí van como queriendo empezar algunos a entrar a torneos, etc. Hecha la aclaración, yo les puedo decir a las familias o a esos niños o jóvenes que el taekwondo es una actividad muy completa, donde se necesita utilizar todas las partes del cuerpo, donde puedo desarrollar todas mis cualidades físicas, capacidades condicionales, capacidades coordinativas, y por su filosofía de arte marcial en un deporte, nos invita a adquirir conductas que son valiosas social y humanamente, para llevarnos, para ser buenas personas, ¿no? Y convivir con otras, ser tolerante, respetuoso. Yo lo recomendaría por eso, ¿sí? Te lo digo como instructor o maestro de taekwondo. Ahora, si vos me preguntás como profesor de educación física, te diría sí, que hagan taekwondo, pero que hagan otras cosas también.
como el taekwondo es un deporte individual, yo les diría que hagan fútbol, que hagan básquet, que hagan vóley, que hagan handball. Es decir, un deporte individual y un deporte por equipo. ¿Sí? Y otra cosa más, si pueden, que hagan natación. Porque lo que uno aprende yendo a nadar, no lo aprende en ninguna otra parte. Todo el mundo debería aprender a nadar. Y después, cómo nos manejamos con el cuerpo en el agua. Y para eso hay que ir a natación, desde chico. Eso te lo digo como profe de educación física, no como de taekwondo. Ese es el problema de tener las dos cosas, hacer de educación física y de taekwondo. Porque a veces los de taekwondo te odian porque venís de la educación física. Y en la escuela no quieren saber nada con que lleves taekwondo, porque dicen, no, se van a matar todos acá en la puerta de la escuela. Estoy parado, es difícil estar parado en los dos lados. Listo, profe. Bueno, la verdad nos deja un aporte bastante significativo con con toda esta entrevista. Y bueno, sí, en ese caso de ser tanto como taekwondista como profesor de educación física, sí, siempre yo creo que va a generar como ese rayo en todos lados, pero a la final sí o sí se van a terminar complementando de una u otra manera, ¿sí? O sea, sí, van, se podría decir así que de la mano, pero, pero sí, la verdad estamos bastante contentos con el aporte que nos brindó hoy. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo para cerrar. Pues por mi parte, profe, la verdad, pues como le dije hace un momentico, muy agradecido. La verdad, habían muchos vacíos en mi conocimiento. Me voy muy feliz y muy contento, no sé si mis compañeros también, pero en serio, muchísimas gracias por esto y esperamos próximamente ya verlo como un colega más. Ojalá, ojalá. No, Necesitamos pues, más. y profe, pues por mi parte lo mismo. Gracias. Yo pues no es como un deporte en el que esté muy enterado, entonces como que también me dio a conocer un punto de vista diferente sobre lo que tenía de lo que era el taekwondo, que lo veía básicamente como un deporte de combate y poco más. Y pues también me dio muchas cosas sobre el entrenamiento que me parece que son importantes. Y particularmente, Juan, el entrenamiento infanto-juvenil, que es un tema re Sí, complejo, y que es difícil a veces abordarlo, porque no hay muchos profesores que se metan con eso. O sea, cuando hablan de niños, generalmente te hablan de educación física infantil, que haces en la escuela. Pero hablar de iniciación deportiva y de qué hacer con el entrenamiento infantil, hasta hay poca bibliografía también. ¿Cuántos libros de entrenamiento infantil les dieron a ustedes en la universidad? ¿Cuántos? La verdad, muy pocos, profe. No, poco. Es que hay pocos. Por ahí hay más papers, más documentos, más tesis, ¿no? Pero libros, yo tengo pocos libros también, ¿eh? Yo estuve rastreando, hay libros, que la mayoría son europeos, traducidos al español, y listo. Pero bueno, hay que estudiarlo, porque no queda otra. Bueno, les deseo todo lo mejor en el trabajo. Cualquier cosa que necesiten me avisan, nos conectamos, charlamos de lo que quieran. Aquí estamos, ayudando a los hermanos colombianos. ¿De qué ciudad son ustedes? De Bogotá, profe. Colombia. Son rolos, son Sí, rolos. Sí, acá hay rolos también. Hay sí. rolos y paisas, estudiando, particularmente los colombianos pueden estudiar medicina, Ok, ok. porque se meten en la Universidad de Buenos Aires, que es gratuita, Sí, y, chao. y nada, tiene buen prestigio en la universidad de acá de la ciudad, entonces vienen todos los rolos, todos los paisas, todos, y se meten acá como los brasileños, estamos llenos de brasileños por acá.
Pero bueno, le deseo todo lo mejor, ¿eh? Bueno, profe, muchas gracias de verdad. Nos alegra tener un contacto como usted. Gracias, profe, hasta luego. Nos sirve bastante. Que tenga una buena noche y listo, con esto daríamos fin a la entrevista. Muchas gracias de verdad. Gracias, chau, chau, saludos, chau, chau. Chao, profe, muchas gracias.